Buenas noches, tutora y estimadas compañeras. Estamos aquí reunidos para la fase 3, modelo y metodologías de la unidad 3 del curso Psicología Política. Este es el conversatorio que plasma la guía donde debemos realizar una actividad para contestar una pregunta. Somos el grupo 345. Mi nombre es Hasblady Luna, estudiante de psicología del 7º semestre. En esta oportunidad, cada compañera que vaya haciendo su aporte, entonces se va a presentar. La pregunta orientadora que nos da la guía es: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido constituido por el conflicto armado en Colombia? Para poder dar contestación a esa pregunta, debemos ir a la historia o a los desencadenantes que hicieron que surgiera el conflicto armado en Colombia. En el contexto histórico hablamos que en 1946 Mariano Ospina Pérez gana las elecciones y eso desencadena una serie de hechos que hacen que repercuta, de que dé inicio la guerra y el conflicto armado en Colombia. Seguidamente en 1948 asesinan a Galán y esto es un detonante también porque esto estalla la violencia. Sabemos también que era un representante el cual el pueblo colombiano lo tenía como líder, y esto hace que muchas personas entonces crean como su idealismo y recontribuye a la formación de grupos armados. También en 1953 hay un golpe de Estado por el general Rojas. Esto también ocurre aquí en Colombia y esto hace de que sea encaminado ya más el conflicto armado en nuestro país. Seguidamente la siguiente compañera nos colabora con la otra diapositiva. Buen día, compañeras y tutora. Mi nombre es Luz Estela Pinzón. Soy estudiante de 7º periodo de la Facultad de Psicología en el CEAD de Acacías. Bueno, siguiendo con las características de los hechos históricos del conflicto armado, pasamos a 1958, donde hubo una alternancia del poder entre los partidos políticos. Generalmente los partidos políticos eran el liberal y el conservador para esa época. Luego pasamos a 1964 y 1974, que fue donde se afianzó definitivamente la formación de los grupos alzados en armas, como son la FARC, el ELN y el M-19. Luego pasamos en 1982, donde en el gobierno del presidente Belisario Betancur se inician los grupos de paz, que hasta la fecha son los que fue el diálogo que terminó en el mandato del presidente Santos. Sí, compañera Merly. Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Merly Rosso y doy inicio con las siguientes características. Bueno, entre 1980 y 1990 se marcó el narcotráfico por Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el protagonista de la violencia. Con este inicia el asesinato, los secuestros, las masacres, las bombas, entre otras medidas de victimización. En el 2016, el expresidente Juan Manuel Santos fue el que firmó los acuerdos de paz, que fue un ejemplo para el mundo. Las FARC dejan las armas y cesan los enfrentamientos. Algunos acuerdos que se firmaron fueron la reforma rural integral, la participación política, apertura democrática para construir la paz. Otro fue el fin del conflicto, solución
a las drogas ilícitas, acuerdos sobre las víctimas del conflicto y la implementación y verificación de refrendamiento. Actualmente los homicidios, el desplazamiento forzados, la producción de cocaína han aumentado hasta la fecha. Esto se echa la culpa al gobierno de Duque, el conflicto que hay en los procesos con las FARC. Doy inicio a la compañera. Buenas noches, estimada tutora y compañeras. Mi nombre es Vanessa y continúo con la pregunta. ¿Qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, el conflicto armado en Colombia siempre ha afectado a Colombia desde décadas y ha causado derrames de sangre en muchas víctimas, ¿sí? Como secuestrados, desaparecidos, afectados también por diferentes acciones violentas, crisis de desplazamiento forzado, donde estas tragedias han generado miedo, asimismo a través de sus armas, con sus conductas inapropiadas, sus mandatos. Por lo tanto, como ciudadanos, pues, al hacer reclamo, pues tememos de morir, ¿sí? También plasmo que acá en la democracia de Colombia hay dos instrumentos fundamentales, de igual son muy importantes para la protección de los ciudadanos, como el sistema judicial y la fuerza pública, los cuales deberían estar enfocados a proteger a todo ciudadano de la agresión de otros y del mismo Estado, ¿sí? Garantizando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Gracias, estimada tutora y compañera. Doy a continuación a la siguiente compañera. Buenas noches, compañeros y tutores. Mi nombre es Gisela Andrea. Teniendo en cuenta lo que dice la compañera Vanessa, sí, la violencia en Colombia se ha generado pues, por los grupos de conflicto armado en Colombia y estos pues, han tomado fuerza debido a la flexibilidad que el gobierno ha tenido con estos grupos. Al igual, este gobierno ha planteado medidas preventivas para minimizar estas problemáticas y han tratado de establecer la estructura agraria, disminuir la desigualdad, disminuir la violencia por parte de los grupos armados de la ley, y a las víctimas en muchas ocasiones las reparan, ayudan al profesional a superar sus miedos y angustias. Por otro lado, el gobierno ha creado estrategias para abordar a los grupos armados con el fin de que tomen conciencia y decidan reinsertarse en la vida legal. Por esto, el gobierno busca adoptar comportamientos sociopolíticos con el fin de que se moldeen todas estas culturas, conductas delictivas para garantizar la tranquilidad de la sociedad, instaurándose una serie de medidas que permitan contrarrestar las problemáticas psicosociales mediante la desmovilización de estos grupos armados en la ley. Gracias, compañeras. Bueno, compañeras, la guía nos exige hacer un conversatorio, el cual damos respuesta a todas a la pregunta orientadora. En conclusión, pienso que todos los programas que da el gobierno nacional van en pro del bienestar, de que la gente recupere y pueda ser un agente transformador. ¿Por qué? Porque han vivido situaciones muy difíciles, como los mencionaban las compañeras, han vivido situaciones de secuestro, han vivido situaciones de desapariciones forzadas, han vivido situaciones, muertes, ¿sí? Entonces, eso ha generado un terror y ha generado procesos muy dolorosos y han afectado la salud psicológica, física, emocional de las personas. Entonces, ¿qué busca el gobierno? Que a través de la legalidad puedan con programas sustituir o promover el bienestar emocional de las personas y como lo mencionaba nuestra compañera Giselle, no solamente emocional, sino también económico, porque hay personas que tuvieron que dejar toda su vida atrás y volver a iniciar desde cero con cantidad de inconvenientes. Entonces, estos programas que mencionaba la compañera van fomentando un cambio y promueven el proceso de transformación con el objetivo de que socialicen, de que puedan ser útiles a la sociedad y
permitir a las comunidades que puedan tener un bienestar y una tranquilidad. Esa sería como el objetivo principal. La compañera Estela con nosotros nos da otra conclusión. Bueno, si se hace una revisión de toda la teoría que se puede conocer acerca del conflicto armado en Colombia, se puede concluir que el gobierno ha sido demasiado condescendiente con estos grupos, en especial pues con el grupo de las FARC, que es con el que se han hecho los diálogos de paz. Flexible, ¿por qué? Porque a pesar de los vejámenes que ha cometido durante tantos años este grupo alzado en armas, se le permitió una participación en la política, se les dio un espacio muy condescendiente porque se permitió que estuvieran en las curules del Congreso. Además de esto, pues, a sabiendas de que han cometido unos crímenes muy terribles, como fue la extorsión, como fue los desplazamientos, donde también dentro de este mismo grupo se practicaron abortos, porque pues cuando ellos se daban cuenta que una de las combatientes estaba embarazada, pues la hacían abortar. Entonces yo siento que el gobierno ha sido muy flexible en esta situación con ellos. Muchas gracias. Seguidamente, compañera Vanessa, ¿qué opina usted sobre las conductas sociopolíticas que el gobierno pretende que el ser humano actúe y las traiga a su vida? Bueno, sí, compañera, pues a través de este conflicto armado puedo concluir, ¿sí? Que son desigualdades que se han manifestado en el tejido social del Estado, ¿sí? Donde pues han sucedido procesos de crisis económicos internos. Por eso, para contribuir como estudiantes, cooperar y edificar un nuevo comportamiento individual y colectivo que contribuya de forma y de fondo a la construcción de una sociedad donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la equidad y la convivencia, donde para mí reina desde lo individual la justicia, ¿sí? O sea, es de manera que conlleva una paz fortalecida y duradera. Para mí esa es la conclusión. Gracias. Compañera Merly. Bueno, en conclusión, esta problemática por el cual hemos tenido pues que atravesar todos durante muchas épocas, pues para mí eso es una triste realidad que no nos excluye de derechos constitucionales que ya pues no hemos podido reclamar, ¿sí? Porque si lo hacemos, pues muchas veces nos amenazan, nos quieren de pronto asesinar o muchas veces nos tratan que somos saboteadores. Entonces, por eso es que hoy en día hay tanta violencia porque siempre las personas tienen miedo, ¿sí? Siempre como que está el miedo por estos guerrillas que hay, también paramilitares, todos los grupos armados que hay en Colombia. Sigue mi compañera Vanessa. Buenas noches. Pues como conclusión, el conflicto en Colombia se expresa de múltiples violencias. Una de ellas que causa inestabilidad emocional, pues es la confrontación armada, ¿no? Esta es de carácter social y político, por eso su resolución debe ser dada por la vía política, superar y resolver factores estructurales que están comprometidos con su producción y su reproducción. Esto quiere decir
que para construir la paz se requiere de un lado construir exitosamente un proceso de diálogo entre el Estado y las insurgencias que conozcan las raíces del conflicto y garanticen plenos derechos sociales, económicos y políticos al conjunto de la sociedad. Sin embargo, esto no es suficiente, pues por otro lado, dadas las dimensiones del conflicto, se requerirá un proceso de al menos 1 o 2 décadas que reconstruya el Estado mismo, sus instituciones, el tejido social fragmentado y de los sujetos sociales y políticos heterónomos, solidarios y democráticos que demanda ese nuevo ideal de paz social. Muchas gracias, compañeros y tutores. Esto es todo. Gracias por la atención prestada. luego. Compañeras, si bien es claro lo que decía la compañera Giselle, de que se va a demorar mucho, de que es un proceso, ¿sí? De que no hay como un fin de ese proyecto, pero hay que resaltar que el gobierno nacional promueve la conducta prosocial con el fin de que el ser humano sea útil a la sociedad y pueda ayudar a implementar también con su ejemplo a otras personas de que sí se puede resocializar, de que sí se puede cambiar. Entonces, esto es todo, compañeras, por el día de hoy. Muchas gracias a todas por su compromiso y participación y agradecemos también a la tutora del curso Psicología Política. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches.